Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre la obra de teatro y todos estos elementos que la componen. Y pues bueno, una obra de teatro es un género literario cuyo texto está instituido normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden. Bueno, pues los elementos de la obra de teatro son los personajes, el escenario, los objetos, el telón, que es aquí esta cortinita roja que podemos ver, la música y el público. Y bueno, para una obra de teatro, por supuesto que necesitamos un guión teatral. Y bueno, ¿qué es un guión teatral? Pues el guión teatral es el texto escrito donde se presentan los diálogos de los personajes y se mencionan sus movimientos o gestos, también se describen los escenarios donde se realizan las acciones. Se habla de diálogo teatral cuando dos o varios personajes conversan de un modo directo sin la intervención de un narrador. A la diferencia del cuento, que es una historia narrada por esta persona que se llama narrador, en las obras de teatro, pues el diálogo es directo, no necesitamos narradores porque entre personaje y personaje, pues están los diálogos. Un guión teatral contiene especificados y en orden los parlamentos que corresponden a cada personaje. Informa sobre los detalles técnicos relativos a escenografía, vestuario, iluminación y sonido. Y bueno, hay un elemento muy importante que son las acotaciones. Generalmente son añadidas dentro de paréntesis orientadas a informar a los actores sobre sus actuaciones, entradas y salidas, movimientos en escena, gestos, expresiones, tono de voz, etcétera. Entonces tenemos nuestro diálogo donde ahí viene claramente lo que voy a decir, pero entre paréntesis va a decir riendo. Entonces yo ya sé que lo que voy a decir a continuación lo tengo que hacer riéndome. O entre paréntesis puede decir llorando. Entonces ahí nos está marcando cómo es que debemos entrar a escena. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de un guión teatral? Tenemos los parlamentos, el acto, la escena y el cuadro. Los parlamentos constituyen la expresión verbal de los personajes. Pueden ser diálogos o pueden ser monólogos. El acto es una de las partes principales en que se encuentra dividida la obra de teatro. Los actos suelen estar compuestos por varias escenas. La escena es la parte del acto en la cual intervienen los mismos personajes y el cuadro es la parte del acto donde aparece la misma decoración. Pero pues si no nos ha quedado bien claro, pues aquí lo tenemos en manera de resumen. Un cuadro pues está determinado por la escenografía utilizada. La escena está determinada por la entrada o salida de un personaje y el acto está determinado por grandes cambios en la trama. Entonces el cuadro siempre va a estar determinado por la escenografía que estamos utilizando. La escena se va a delimitar de la entrada y salida de personajes. Están los personajes en escena. Cuando sale algún personaje o entra uno nuevo, aquí ya se cambia de escena. Y el acto es ya un cambio total con escenografía, con personajes. Esto podemos decir que podría ser el inicio, el desarrollo y el cierre de nuestra obra de teatro. Y bueno, aquí tenemos las partes dentro de nuestro diálogo. Podemos ver aquí que tenemos el título de nuestra obra. Esto es un ejemplo, por supuesto, que son los tres cochinitos y el lobo feroz. Aquí tenemos a los personajes, la escenografía. Aquí nos dice cómo va a estar la escenografía. Dice, la escena se desarrolla en un bosque. Entonces, aquí nos van explicando características de lo que debe de estar detrás de nosotros. Los actos, aquí vemos cómo está dividido nuestro diálogo. Las acotaciones que les mencionaba hace un momento, aquí está, miren. Dice tontín, flojo y trabajador. Entre paréntesis está la acotación que dice salen de la casa de su mamá. Entonces, esto obviamente los personajes no lo dicen, pero ellos saben que en esa escena, pues ellos tienen que ir saliendo de la casa de su mamá. Tenemos los diálogos y las narraciones. Dentro de las obras de teatro también puede haber algún narrador que diga cosas específicas de la obra de teatro.
Y bueno, aquí tenemos la diferencia entre un cuento, perdón, y un diálogo de obra de teatro. En los cuentos se necesita un narrador, no hay diálogos como tal. Como pueden ver aquí el de la ratita presumida, érase una vez una ratita que era muy presumida. Entonces, para el cuento necesitamos siempre un narrador. Y en los diálogos de las obras de teatro, pues no necesitamos necesariamente un narrador, la conversación es directa. Y bueno, por último tenemos los elementos del montaje escénico. Necesitamos un teatro, la dirección, por supuesto, actuación, escenografía, texto, iluminación, vestuario. Aquí entraría también el maquillaje, la personificación y por último la música. Todos estos elementos también integran lo que es una obra de teatro. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.